Bueno, buenas noches para todos. Dios les continúe bendiciendo a todos los que están ahí en el internet y a todos los que estamos aquí congregados juiciosamente. Bueno, estoy muy contento. Le voy a decir qué veo. Veo un avivamiento que viene para Villavicencio. Veo un avivamiento que viene para Villavicencio. El significado de eso es algo tan grande que no ha subido a corazón de hombre todavía, pero que Dios las tiene preparados para nosotros. Amén. Bueno, quiero entrar rápidamente a la enseñanza de hoy jueves. Entonces, dice de la siguiente manera: caminando seguros por la senda del Señor. Quiero que escuchen esto: caminando seguro por la senda del Señor. Amén. Bueno, este es un tema que el Señor me inquietó hace ya unos días atrás. Estaba orando y me dio un versículo y me coloqué a meditar ese versículo, y ese versículo me llevó a otro y a otro y a otro, y en conclusión el Señor me dio una enseñanza. Amén. Y algo de lo que siempre me gusta hablar, de lo que creo que hay que hablar todo el tiempo, es acerca del corazón. Acerca del corazón. Es un tema insondable, es un tema que realmente cada vez salen cosas buenas. La palabra del Señor es una revelación eterna, o sea, no tiene fin. Todos los días el Señor nos puede dar una revelación, todos los días Dios puede hacer todas las cosas nuevas, todos los días, y así eternamente. Él no tiene fin. Amén. Quiero que entiendan esto. Quiero que una sorpresa hoy te llegó a mi corazón y no me lo esperaba, pero hoy se las quiero compartir un poco. Vamos rápidamente a entrar al versículo principal, que es donde vamos a arrancar, en 1 de Juan 3:18. 1 de Juan 3:18. Quiero arrancar con este versículo, es el tema. No nos vamos a salir, quiero que tengan presente ese versículo todo el tiempo vamos a estar viendo ese versículo a través de la enseñanza. Amén. Dice lo siguiente, esta es la versión PTP. Y lo voy a también hablar en la versión, en dos versiones diferentes. Me gusta hacer una comparativa de una a la otra, ¿sí? Dice esta versión: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostrémonos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demuestran que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Amén. Y sigue el 20. Vamos a leer otro versículo más ahí adelante. Dice: aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y mire lo que dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Ay, Dios. Bueno, aquí tenemos dos connotaciones. Una que nos condena, ¿sí? Y otra que no nos condena. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso ahí? Que no nos reprende. Ahí en otras versiones dice que es la conciencia. En esta versión dice que si nos sentimos culpables. Pero vamos a esta otra versión. Vamos a la Reina Valera. ¿Qué nos dice la Reina Valera? Rápidamente, pero lo busco acá, quiero leerla. Sí. 3:18-21, del 20 lo podemos leer. Vamos, espera, regálenme un minutico. Ya aquí tengo acá. Correcto. Ya, 1 de Juan 3:18. Ok, ya lo tengo acá. 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón
mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, yo creo que veamos aquí algo. Yo le dije a mi esposa cuando estábamos hablando de este tema, le dije, yo veo la ley, veo la gracia ahí. Ella me dijo, ¿cómo así? Yo no veo eso. Bueno, vamos rápidamente. La Biblia nos habla que en el corazón fue derramado el amor de Dios. Nosotros ya tenemos un nuevo corazón, Y el que no lo tenga, pues ahorita oramos por él, tranquilo, y para que lo reciba y cambie ese corazón. Pero entonces, ahora primero va a impactar el alma de los que no lo han recibido y para que después tengan más convicción. Entonces, como les dije, aquí veo yo ley, pero veo gracia, veo amor, ¿sí? En medio de todo esto. Entonces, vamos a ir rápidamente a Primera de Timoteo 11:12. Tengan en cuenta, este es el versículo central de la enseñanza. Si nuestro corazón nos reprende, lleven esto en su mente, en su corazón. Si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Pero si no nos reprende, entramos en plena confianza delante de Dios. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esos dos pedacitos. Porque si esto realmente pasa en nosotros, Primera de Timoteo 2:11 al 12. Porque si esto realmente pasa en nosotros, entonces recibiremos todo lo que le pidamos al Padre, porque obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Entonces vamos a Primera de Timoteo 2:11 al 12, a ver qué nos dice. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Tito 2:11, perdóname, ¿qué había dicho yo? Primera de Timoteo, no, Tito, es Tito, perdón. Discúlpeme, quiero tratar de enseñarles todo, aunque yo sé que es un poquito largo, entonces vamos a empezar. Dice, en Tito 2:11 y 12, dice en esta versión: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Escuchen esto. Dios ha manifestado su gracia, pero yo he visto que hay muchos que dicen, sí, la gracia de Dios, y la gracia de Dios, y la gracia de Dios, y entonces se llevan a la gracia y se justifican en todos sus pecados que hacen, ¿sí? Entonces, volvemos a Primera de Juan. Yo le dije que estábamos en Primera de Juan. Entonces vamos a desglosar este versículo en Primera de Juan 3:20. Si nuestro corazón nos hace sentir culpables y nos recuerda nuestros fracasos, sabemos que Dios es mucho más grande y misericordioso que nuestra conciencia. Aquí hablo de una conciencia en esta versión. Entonces, ¿qué quiere decir la conciencia? Entonces, aquí nos está diciendo que la conciencia es el corazón, ¿cierto que sí? Aquí nos está diciendo que está en el corazón, eso, está en el corazón, ahí. Entonces vamos a mirar qué fue lo que Dios hizo en el corazón del hombre. Entonces quise traerle lo que hizo en el antiguo pacto, pero lo que le hice en el nuevo pacto. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque aquí nos dice que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Pero acordémonos que Pablo les dijo a quienes, entonces la gracia nos justifica para pecar más. De ninguna manera, ¿cierto? Pero ellos habían confundido la gracia. Ellos habían confundido cuando Pablo les dijo que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces ellos cogieron ese versículo, esa palabra de Pedro, y se justificaron en sus pecados. Lo que Pablo les dijo. Entonces, ¿qué hay en el corazón?
Entonces vamos a mirar qué hay en el corazón. En el antiguo pacto, en el Proverbio 3:3 dice, en la TPT dice: no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Guárdalos en tu corazón. Guárdalos. Átalos a tu cuello y guárdalos. En otras versiones dice: y escríbelos en su corazón. ¿Correcto? ¿Quién cree que la venida de Jesús y el nuevo pacto es más grande y mejor? ¿Quién cree eso? Amén. ¿Todos? Entonces notemos qué dijo este proverbio a través de las palabras de un hombre de Dios que hicieran estos hombres. Ahora vamos a darnos de cuenta qué hizo Dios en el nuevo pacto cuando nos cambió el corazón. Cuando nos cambió el corazón. Amén. Listo. Entonces, quiero desglosar esto. Jeremías 31:33. Vea lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Cuando la cruz, ahora, en este día, hoy. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Las escribiré en su corazón. O sea que ya no, en Proverbios 3:3, ya no teníamos necesidad de escribirlas en nuestro corazón. El mismo dedo de Dios iba a escribir esa ley en nuestro corazón. El mismo dedo de Dios. ¿Correcto? Y aquí dice que nunca abandones el amor en esta versión. Que nunca abandones la piedad y la bondad de Dios, que viene siendo el amor de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar qué dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:5. Yo los quiero llevar en el corazón. Es algo que debemos escudriñar mucho. Es algo que usted escucha a muchas personas: mira tu corazón, pero yo veo mi corazón y voy a ver esto. Entonces mucha gente coge versículos que eran la sombra de lo que ahora es real para nosotros. Y yo los quiero a ustedes fundamentar en lo que es real, no en la sombra. La sombra es no lo que usted quiere ver. En lo que usted quiere ver es quién es el dueño de la sombra. El dueño de la sombra es Jesús. Mire lo que dice: y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahora hay necesidad de atarlas a nuestro cuello. De ninguna manera. ¿Hay necesidad de que nosotros mismos la escribamos en nuestro corazón? De ninguna manera. Ahora el amor de Dios está en nuestro corazón, y las tablas y la ley, todo lo que conllevaba a lo que ellos no podían hacer, Él mismo lo hizo y lo escribió en nuestro corazón. Ok, amén. ¿Listo? Ya sabemos qué hay en el corazón. Hay amor y está la ley, que es la justicia de Dios. Podemoslo decir así. La ley de Dios ahí puesta. El cumplimiento de la ley. Listo. Ya está el corazón. En la clase antepasada, yo les dije que Él había arrancado el corazón de piedra del medio de la carne y había puesto ¿qué? El corazón de carne. Entonces nosotros ya no tenemos un corazón de carne, ni necesitamos de escribir la ley de Dios. Ya no tenemos el corazón de piedra, sino que tenemos un corazón de carne. Ya no necesitamos atar la bondad de Dios al cuello como una cadena. No, ahora ha sido derramada en nuestro corazón. Ya no necesitamos nosotros de escribir la ley de Dios en nuestro corazón. No, porque el mismo dedo de Dios la escribió en nuestro corazón. Ya están mirando el cambio. Ahora ya nos estamos sintiendo más seguros. Ya no necesitamos hacer nada. Ya Dios lo hizo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nosotros. Hay amor en nuestro corazón y está la misma ley de Dios para hacerse cumplir en nuestro corazón, del Espíritu.
Correcto. Entonces, vamos a mirar otra cosa. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. Y nos enseña. No solamente trae salvación, nos enseña a vivir esa salvación, esa libertad que muchos no ven, esa sanidad que muchos no ven. Todo para que nosotros nos paremos firmes. Hubo algo que me impresionó ahorita antes, que estábamos orando y no había sentido ese fuego, así que como que no acepto. Sí, y eso me impresionó. Como que yo dije, ¿uno puede hablar así? No, no es que uno no pueda hablar así. Es que la palabra está diciendo eso de nosotros. Es que nosotros tenemos derecho a esto, por lo cual nosotros ya somos hijos de Dios. Nosotros no somos ajenos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, quiero que veamos algo. Tenemos en nuestro corazón ¿qué? La ley de Dios escrita en nuestro corazón, ¿cierto? Y tenemos el amor de Dios. ¿Y la fe dónde es? La fe, si usted cree en su corazón, brota la fe. ¿De dónde brota la fe? El corazón. Pero ¿qué hay antes del corazón? ¿Qué llena el corazón? El amor. ¿Y qué hace fluir todo eso? Los ríos del Espíritu de Dios, que está ahí también, ayudándonos, levantándonos, consolándonos. Entonces yo quiero que usted mire el río de Dios y mire el amor de Dios en su corazón por donde va a pasar ese río, y la ley de Dios en su corazón por donde va a pasar ese río. Yo creo que ustedes se vayan metiendo en el Espíritu. Esto es una casa que Dios va a empezar a mover el espíritu de las personas a la realidad de Dios. Escuche bien, Dios va a empezar a mover las aguas para que los espíritus, los hijos, los elegidos, los que Él mismo trajo a esta casa, se empiecen a mover en el espíritu. El Señor ya no quiere que sigamos moviéndonos en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, en nuestro estudio. No, sí, es verdad. Vamos a estudiar, no estoy diciendo entonces con esto ahora que no vamos a estudiar. Es verdad, vamos a seguir meditando. Es verdad, pero ahora esto va a ser una realidad. En lo real, correcto, sí señora. Dios no quiere que sigamos siendo más espectadores de algo que ya es real en nuestras vidas. Y esto va a empezar a pasar. Pero ya está pasando, pero ya pasó. Ahora nosotros vamos a empezar a empoderarnos de eso que ya fue, que ahora es y que va a seguir por la eternidad. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que este proverbio de 3:23 ya no nos aplica a nosotros como hijos de Dios. Ya no necesitamos nosotros de nuestras propias fuerzas cargar una cadena lleno del amor de Dios y escribir e escribir. No, Dios ya lo hizo por nosotros. Yo quiero que empezamos a entender que hay cosas que sí es verdad, nos enseñan muchas cosas, pero hay una verdad superior que le dio cumplimiento a esa verdad, y es Jesucristo. Jesucristo es lo real, Él es el que es en nosotros. Él es el que es en nosotros. ¿Y qué es Él? El gran yo soy, el todopoderoso, el creador y autor y consumador de todo lo que nosotros vivimos en esta era y en la que sigue y en la eternidad. ¿Correcto? Pero entonces vamos a ver una pequeña historia del por qué nos condena, nos acusa. Vamos a desglosar ese por qué nos acusa. ¿Por qué nos acusa? Porque hay gente que vive tan acusada, ellos mismos se acusan. El diablo se les mete y empieza a acusarlos y al último, yo me quiero matar. Y al último, no, sí, definitivamente yo me quedo con esta enfermedad, me pertenece. Les insiste tanto en la mentira que al último terminamos nosotros convirtiéndonos en una verdad.
y la creemos, que es lo más berraco. ¿Pero por qué? ¿Por qué si el Señor les dijo a los fariseos, manada de víboras, por qué siendo malos hablan cosas buenas? No podían porque ellos no tenían un corazón recto, ellos no tenían un corazón lleno de Dios, ellos no podían hablar. Pero entonces, ¿por qué nosotros ahora con un corazón lleno del amor de Dios, lleno de la justicia de Dios, entonces por qué nosotros hablamos cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos siguen hablando cosas malas? Sabiendo que en el corazón de ellos está lleno de la bondad de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la verdad de Dios, lleno de la justicia de Dios, pero seguimos hablando cosas malas, cuando por naturaleza ya no podemos hablarlas. Jesús nos diría en este tiempo, a nosotros los hijos de Dios, ¿por qué hablan ustedes cosas malas siendo buenos ya? Ya tenemos el amor. Ya tenemos la salvación. Ya nos aferramos a la eternidad que Él nos dio. Ya vivimos la eternidad. Somos uno con Él. Y Él es la eternidad. ¿Cómo creyentes siguen mintiendo cuando hay verdad en ellos? Entonces hay un engaño que les hace hablar esas mentiras. Entonces hay algo que no se alinean en ellos mismos para hablar la esencia de lo que ellos son. Entonces llegué a la conclusión, no nos conocemos todavía a nosotros mismos. El poder que hay en nosotros. Y el diablo sigue vacilando a la humanidad. Sigue vacilando, primero porque había la ley y los acusaba por medio de la ley. Pero ahora por la gracia entonces los lleva a pecar para que se justifiquen en la gracia. Entonces, ¿qué? Pablo dijo en Romanos, vamos a hablar lo que dijo Pablo. Vamos a hablar, este es un tema que me mueve a mí. En Romanos, aquí está el detalle, que no le coloqué el... Romanos, sé que es el versículo 1, pero creo que es el versículo 7. El capítulo 7, perdón. Se me olvidó colocarle el capítulo, pero no importa. No importa. Yo creo que ya aquí tengo mi maestra, la que Dios colocó para enseñarme. Dice, entonces, ¿qué hacemos? Persistimos en el pecado para que la... 6.1, correcto. Aquí yo tengo una Biblia parlanchina. Una Biblia que habla aquí. Pero bueno, 6.1. Vamos a mirar qué dice Romanos 6.1 acerca de la gracia. Ya estamos en la gracia, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Vamos a mirar qué pasaba bajo la gracia y qué pasaba bajo la ley. ¿Cuál fue la astucia de la naturaleza pecaminosa para condenar a los que estaban bajo la ley, pero ahora en la gracia los lleva al pecado para que igualmente sean condenados? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Ahora, estando bajo la gracia, seguimos pecando cuando ya no pertenecemos a esa naturaleza. Pero entonces, ¿por qué cuando fue a la ley, entonces Él usó la ley para condenar a la gente también? Entonces hay una sagacidad y una astucia de Satanás, cogiendo la gracia y cogiendo la ley para no dejarnos crecer en Dios. Y entonces vamos a desenmascarar al diablo aquí. Yo quiero que ustedes escuchen lo que el Espíritu de Dios les quiere hablar a sus corazones. Porque donde nosotros tengamos esta realidad palpable en nuestras vidas, aunque ya es en nosotros, pero entonces tiene que empezar a fluir esa realidad en nosotros. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire lo que dice Pablo acá. Pero ahora miremos lo que el diablo, aquí podemos ver la sagacidad de Satanás. Cogieron la gracia, el diablo miró la gracia y les hizo ver a ellos para hacerlos pecar.
Les hizo ver un engaño para hacerlos pecar. Les hizo ver un engaño para hacerlos pecar. Correcto. Y ellos siguieron pecando. No hay condenación en Cristo. Siguen pecando. No hay condenación en Cristo. No oremos. Ya estamos salvos. Y se van al otro extremo de la gracia. Pero hay otros que se van al otro extremo de la ley. Y vamos a mirar esos dos. Porque aquí nosotros vamos a andar en el centro. Ni nos vamos para allá, ni nos vamos para acá. En la verdad, correcto. Porque yéndose para un lado es un poquito de verdad con mentira, pero viene siendo una mentira. Y yéndose para el otro lado es un poquito de verdad con otro poquito de mentira, pero igualmente es mentira también. Toca estar en el centro. En el centro de la verdad. Y el centro de la verdad es la piedra angular. Y la piedra angular se llama Jesucristo. Correcto. El único, no hay otro. Entonces, ya miramos que aquí algo hizo la astucia de Satanás, que cogió la gracia para hacerlos pecar a ellos, para hacerlos ver y pecar. Se fueron al otro extremo. Pero ¿qué hizo en la ley? Porque esto va muy arraigado con el versículo clave que acabé de colocar. Dice 7:11, Romanos 7:11. Estamos ahí en Romanos 6, Romanos 7, estamos por ahí. Dice: el pecado se aprovechó de los mandamientos y me engañó. Escuche bien. El pecado se aprovechó de los ¿qué? De la ley, ¿cierto? Y me engañó. Usó el mandamiento para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Entonces podemos ver que en el antiguo pacto, cuando Moisés dio la ley, el diablo fue astuto y cogió la ley ¿para qué? Para engañar al pueblo. Pero ahora bajo la gracia, cogió la gracia ¿para qué? Para engañar al pueblo también. Qué berraco este. Es astuto. Es astuto. Pero ¿por qué nosotros los cristianos podemos ver y caer en este engaño? Ya les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué. La conciencia de la ley nos advierte del pecado, pero no nos da el poder de evitarlo. La conciencia del pecado. La conciencia de la ley del pecado, de la ley. La conciencia de la gracia, estamos hablando de conciencia, de un conocimiento, estamos hablando de algo solamente. La conciencia de la gracia nos muestra el amor de Dios y la piedad de Dios. ¿Sí? Pero no nos da el poder para cumplir la ley. El conocimiento de la gracia, la conciencia de la gracia. Conocer la gracia no es vivirla. Ellos conocían la ley, pero no podían cumplir la ley. Tampoco. La conocían. Gente habla del amor, pero no andan en el amor. Saben qué es el amor, pero no viven el amor. Ahora, la vida del Espíritu nos da el poder para que la fe que obra por el amor de Dios se manifieste la gracia y cumpla la ley santa de Dios y deseche el pecado. No es conocer la gracia, no es conocer la ley, es vivir en el Espíritu. Porque mucha gente se conoce 1 Corintios 13, la hablan todos los días, pero usted los ve llenos de rabia, llenos de molestia, mentirosos, hipócritas se vuelven al último. Y no andan en eso, pero conocen qué es el amor. Conocer el amor no nos hace que vivamos en ellos, nos hace vivir en ellos, vivir uno con Él, con el que es. Y saben, cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿sabe dónde estamos? Estamos en la carne, cuando solamente conocemos el amor. Entonces está aquí la carne y está el corazón allá, donde está ¿qué? El amor de Dios y la ley de Dios escrita. Entonces la carne mira al corazón y dice, cuando no quiero orar, porque esto me pasó y el Señor me lo mostró. Yo ese día me estaba levantando a orar, como casi siempre lo hago, temprano, en la madrugada. Y yo me levanté y me senté en la cama
y me dio sueño. Y una voz vino a mí, me dijo: acuéstate, no ores, Dios te va a perdonar igualmente. Y yo dije: ¿verdad, cierto? Estoy cansado. Y me quedé dormido. Claro, me fui para la gracia al otro lado. Pero el Señor me dijo: el espíritu siempre está dispuesto para orar. Y yo dije: uy, la embarré. La carne miró lo que había y usó eso para llevarme al otro lado. Y el Señor me dijo: ¿cómo te puedes acostar si el espíritu siempre está dispuesto para orar y el que no está dispuesto es la carne? Y eso me pasó y el Señor me lo mostró. Me dijo: siga quedándose dormido. La gracia de Dios al extremo para que honorara. Correcto, Dios me perdona. ¿Sabe por qué Él quiere? Porque Él no quiere que los hijos de Dios oren. Él no quiere que los hijos de Dios se intimiden con Él, porque a eso Él sí le tiene miedo. Un hombre empoderado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comete la embarrada, primero lo condena y después le dice: no, pero en Cristo no hay condenación. Pero nunca lo invita a orar, nunca le invita a pedir perdón, porque si lo invitara a pedir perdón, entonces fuera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien lo convence a usted del pecado. Pero cada vez que la carne a usted le hable, Él nunca le va a decir: vaya y ore, intimide con el Señor. No, Él le dice: relájese, en Cristo no hay condenación. Y yo me reía. Yo decía: qué embarrada. ¿Y ahora con qué cara voy al Señor? Yo dije: confianza tengo. Me fui a orar. Pero veamos esto que el Señor nos está mostrando. Cuando la persona cayó en pecado, cualquier pecado, llega la condenación. ¿Por qué? Porque la persona estaba en la carne cuando cayó, no estaba en el espíritu. Hoy no hubiera caído. Y la carne miró la ley y entonces la condenó, o condenó a la persona. Pero el diablo es astuto. El diablo también le va a decir: ya está salvo, ya esto y lo otro. ¿Sabe para qué? Para que usted se empiece a cauterizar, porque él le va a decir que usted ya no está condenado. Él le va a decir a usted: en Cristo ya no hay condenación. Pero nunca le va a decir que ore y que se arrepienta. Entonces, cuando usted escuche esa voz sin el convencimiento del pecado que usted hizo, para que usted gima por ese pecado y el Señor le lave, entonces es el diablo que le está usando. ¿Para qué? Porque él empieza de esa manera. Entonces va a llegar un día que entonces usted ya no va a ser sensible ni siquiera a lo que tiene en el corazón, porque usted mismo lo cauterizó. Y ojo, porque esto nos puede llevar a apartarnos de Dios seriamente. Pero hay unos que se dedican a condenar. Igualmente, no creen en la gracia de Dios. Los lleva a eso, claro que sí. Entonces vean este escenario. Está el corazón ahí, y la persona en la carne, y la carne le habla. El diablo le habla a través de la carne. Dios es misericordioso. Cuando usted la embarra, lo condena. Pero cuando usted pasa algo muy relevante, el diablo le va a decir: el Señor le va a perdonar de todas maneras. Yo quiero que ustedes vean esto. Yo lo veo en el espíritu. El diablo está usando la gracia para llevar a la gente a pecar, abusar de la gracia de Dios. Pero escuche bien lo que dice la gracia de Dios. Y si usted dice que está andando en la gracia de Dios, entonces tiene que estar andando en esto. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. A rechazar. Si usted está andando en la gracia, entonces usted va a rechazar el pecado. Si usted está andando en la gracia, ninguna impiedad usted va a tocar con sus manos. De ninguna manera, ningún acto injusto va a cometer usted. Entonces, ¿dónde estaba usted? ¿En qué momento estaba usted
cuando su conciencia lo reprendió. ¿En dónde estaba usted? Pero es bueno en la carne. Pero dice, mayor es Dios que conoce todo. O sea, ahí Él está invitando ¿a qué? ¿A qué le está invitando Él en ese momento? A que se arrepienta. A que se arrepienta. En ese mismo instante, cuando eso pase, vaya a Dios, vuélquese a Dios. No deje que esa otra voz que lo lleva al extremo de la gracia le hable. Ya el Señor lo perdonó. Ya los pecados fueron quitados. Ya no necesita usted hacer eso. Ojo con eso, porque mucha gente ha llegado a irse al otro extremo de la gracia. Entonces abusan de la gracia y hacen lo que quieran con la gracia. Y entonces Pablo les dijo, qué pensamiento tan terrible de ustedes, que aún permitían que un hombre se acostara con la madrastra. Digo, echen ese desgraciado de la iglesia. Porque es muy terrible cuando uno pierde la conciencia de Dios. Está bien que la conciencia esté ahí porque ella lo exhorta a uno en ese momento y usted sabe que tiene que ir a Dios. Pero no permita que el diablo use la gracia y la ley de Dios para manipular su vida. Porque ahí es donde caemos en la desgracia. Ahí es donde nos tenemos que parar nosotros. Porque Jesús fue confrontado por el diablo y le habló la palabra, pero el Señor también usó la palabra, y eso hizo el diablo por mí, conmigo. La única diferencia es que yo no hice lo que hizo Jesús. El diablo me dijo, no, ore, el Señor te perdona, acuéstate a dormir, estás cansado. Y yo hubiera dicho, no, Señor, porque el espíritu siempre está dispuesto. Pero no, yo no hice eso. Pero el Señor sí me lo dijo. Yo quiero que esto vaya penetrando en ustedes. Vaya penetrando en ustedes. Porque esto sigue. Esto sigue. Ahora miremos esto. En Romanos 7, 17. Entonces ya podemos estar dándonos de cuenta que aquí estas dos acciones ya están mirando la ley y la gracia. Están mirando la ley y la gracia. Dice en el 20: siempre que nuestro corazón nos haga sentir culpables, o nos reprenda, ¿sí? Sí, primera de Juan, para que vayan entendiendo, dice, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior. Entonces, esa persona, ¿en qué momento estaba cuando esa ley que estaba ahí dentro de usted le reprendió? ¿En dónde estaba? Usted no estaba en el Espíritu. Primera de Juan 3, 18, 20. ¿Dónde estaba usted cuando el corazón le reprendió? En la carne, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque usted en el Espíritu no pasa nada. La ley no tiene poder sobre el Espíritu. Se cumple la ley en el Espíritu. Pero entonces dice, pero si no nos acusa, ¿qué dice después? Confianza tenemos. Sí, en el 21. Si no nos acusa, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Entonces tengamos algo en cuenta. Si el corazón no nos reprende, es porque estamos viviendo en el Espíritu, ¿cierto que sí? Y entonces tenemos esa plena confianza de entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Pero tenga cuidado, que si el corazón no lo reprende estando usted en pecado, entonces hay un engaño usted por medio. Hay un engaño. Eso es lo que les quiero hacer ver a ustedes. Si el corazón no lo reprende, ustedes siendo mentirosos y hablando mentiras, entonces hay un engaño en medio de todo eso. Porque hay mucha gente que no ve el crecimiento de ellos, porque se ha cauterizado parte de ellos y no han aceptado que es pecado, y por eso no crecen espiritualmente. Porque hay un estancamiento. Dios les quiere hacer ver eso, pero ellos no. Ellos aceptaron que está así, como mujeres y hombres. Que entonces, porque mi marido es así, entonces yo me justifico en ser así, y no es pecado. Pero es mentira. Usted no se puede justificar por las acciones de otro. Y muchas veces pasa eso. Es que si él no tiene el mando, pues yo lo cojo, dicen algunas mujeres. ¿Quién dijo eso? Si él no coge el mando, entonces yo lo cojo. Si él no se pone los pantalones en la casa, entonces me toca ponérmelos a mí. ¿Quién dijo eso? O sea que esa acción la justificó a usted
para coger las riendas de la casa y desplazar al que es la cabeza de la casa? De ninguna manera. Al contrario, eso la tiene que hacer más humilde a usted, para que él se dé cuenta que está cayendo en un error. Me impactó un testimonio de una señora que el marido le prohibía ir a la iglesia, le prohibía, y el marido le dijo: el día que llegue después de las 8, ese día la dejó por fuera. Y así fue. Eso fue por allá en Estados Unidos. Fue un testimonio de un gran hombre de Dios, que él mismo lo dijo, y por esa causa él se convirtió. Y ese testimonio me quedó grabado en mi corazón. Y esa mujer, el man la dejó por fuera, y era pleno invierno por allá en Estados Unidos, pura nieve. En Inglaterra, eso. La pastora ya sabe entonces de quién estoy hablando. Y al otro día el man se levanta y va y mira. Y la mujer, en lugar de levantarse emberracada, se levantó y lo abrazó. Y le dijo: ¿qué quieres de desayuno? Y este hombre dijo: ¿cómo esta mujer, durmiendo toda la noche en medio del frío, puede tener esta actitud tan... Me trastornó. Lo trastornó. Entonces él se dio cuenta que había algo mal y se convirtió al Señor, y es un hombre de Dios, terriblemente usado por Dios. O sea que ella esa acción la iba a justificar, a alegar con su esposo. No, ella estaba en el Espíritu. Ella sabía que ella, teniendo esa actitud, Dios iba a usar eso para coger a ese hombre y meterle su martillazo en la cabeza y desbaratarlo en 3 pedazos. Entonces hay muchos errores. Sigamos porque hoy traigo, el Señor me dijo algo para que impartiera a esta casa. Veamos algo. Timoteo, ahora sí, 1 Timoteo 4:2. ¿Ya están entendiendo? Cuando el corazón nos reprende, la conciencia nos reprende, y cuando no nos reprende, tengamos cuidado. Eso es un pedacito que hay que tener cuidado. No nos podemos ir ni allí ni para el otro lado, en el centro, como tiene que ser. El Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, el Espíritu Santo llevándonos a orar, el Espíritu Santo edificando nuestras vidas, el Espíritu Santo exhortándonos en amor, para que nosotros ¿qué? Crezcamos y veamos el pecado y nos arrepintamos y nos apartemos del pecado y caminemos en el Espíritu como tiene que ser. Es algo natural para nosotros caminar en el Espíritu, porque es que somos un espíritu. Dice: los mentirosos hipócritas engañarán a muchos, y su conciencia no les molestará en absoluto. Escuche bien, a este clase de hombre ya se le cauterizó la mente. Ya la conciencia no le molestaba en lo absoluto. Ya para él era igual pecar que no pecar. Insensible. ¿Pero por qué? Eso empezó con algo. Eso no fue de un día para otro. Eso empezó el diablo a caminarle y a jalarla, a caminarle y a jalarlo, hasta que el día que ¡pum!, ya ese hombre y esa mujer se volvieron insensibles al Espíritu y empiezan a engañar con el mismo engaño que ellos fueron engañados a otros. Dios les está hablando esta noche. Dios les está hablando esta noche, Dios mío. Veamos Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Yo quiero que los que estén en el internet estén con el espíritu abierto, recibiendo todo lo que Dios está hablando. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Entonces, si el corazón le reprende, ¿usted qué tiene que ir a hacer? Váyase a Dios. ¿Que quién es el que va a limpiar esa conciencia? ¿Quién? Dios. El Espíritu Santo es el que le va a la sangre de Cristo. Ahí está. Pero ¿quiere que les diga algo mejor? Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios.
Ustedes ya están limpios. Necesitamos empezar a creer que Dios nos limpió, que lo único que nos estamos sufriendo nosotros en este momento, no digo sufriendo, digo como en un proceso, es de empezar a entender lo que ahora somos en Cristo. El Señor sabía que cuando nosotros entráramos en Él, Él nos iba a empezar a enseñar eso que nunca había sido enseñado a nuestra mente. Y tenemos que dejarnos usar, tenemos que dejar que Él empiece. Hubo una oración que fue tremenda, que el Señor me llevó a hacer: toda cauterización, quítemela, Señor. Toda cauterización que por causa del engaño haya venido a mí, quítamela, límpiamela, porque ¿qué? Entre más sea quitada, más sensible me vuelvo, más sensible me vuelvo, más sensible me vuelvo al Espíritu. Y entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Cada cosa que el Espíritu de Dios quiera hacer, nosotros no vamos a tener turbulencias en nuestra mente, sino que simplemente vamos a cambiar la dirección, como le pasó a Pablo. Pablo quería ir a Macedonia, quería ir a otro lado, pero él tuvo una visión. ¿Y qué le dijo la visión el Señor? Ve a Macedonia. Él era sensible al Espíritu, no había nada en él. Él siempre dijo: porque siempre me he mantenido ¿en qué? En una conciencia ¿qué? Limpia. Él sabía que mantener la conciencia limpia era estar directamente conectado con el Espíritu de Dios, siendo uno con Él. Me impacta esto, me impacta esto. Quiero que entiendan esto. Cuando la ley fue dada, en aquel día murieron 3,000 hombres. Pero cuando la gracia fue dada, ese día se salvaron 3,000. Con Pedro, el primer sermón de Pedro. Pero cuando Moisés bajó con las tablas, ese día murieron. Yo quiero que tengamos algo: la gracia, el amor de Dios. Contra tales cosas no hay ley que nos condene. Contra tales cosas no hay nada, no hay enfermedad. Quiero que vayamos ya para terminar. En Hebreos 10:22. Yo creo que les quedó claro este pasaje de 1 de Juan 3:18 al 22. Porque vamos a hacer una oración. Dice en Hebreos 10:22: nos acercamos a Dios y nos acercamos a Él con nuestro corazón ¿qué? Sincero. Plenamente ¿qué? Convencidos de que nada nos mantendrá alejados de Él, dice esta versión, porque nuestros corazones han sido rociados con la sangre para quitar la impureza y hemos sido liberados de una conciencia acusadora. Acusadora. No hay nada que nos acuse. Ahora estamos limpios y sin mancha y presentables ante Dios por dentro y por fuera. La única manera es que nosotros podamos entender la vida del Espíritu en nuestras vidas. Esa vida que Pablo nos la relata y que si nos ponemos a mirar la vida del Espíritu nos tendríamos que tomarnos otras horas más. Ya nos podemos acercar, porque ¿qué hace cuando nosotros estamos en la carne y queremos entrar sin un arrepentimiento genuino, sin que el Espíritu Santo nos convenza? Pues esa acusación que el diablo los pone no nos deja orar. Aún hemos podido experimentar nosotros que antes de orar hay una turbulencia, hay una lucha en nosotros para poder entrar y navegar en los ríos de Dios. Hay una turbulencia, una pelea a veces contra los pensamientos que no nos dejan orar. Y cuando le pedimos algo a Dios, hay algo dentro de nosotros que dice: no va a pasar. Pero eso no es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu entra confiada delante de Dios porque sabe quién es. La ley del Espíritu sabe que si usted pide, me impacta algo que
que el Señor Jesús dijo cuando iba a multiplicar los panes y los peces. Él nunca oró: Señor, yo te pido que multipliques estos panes, Padre, para estos todos que están aquí aguantando hambre. No, Él nunca dijo eso. Él dijo: Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Y se multiplicaron los panes y los peces. Esa era la confianza que Él tenía con el Padre. Pero algo que no nos deja confiar a nosotros es cuando viene la acusación. Es cuando muchas cosas no nos dejan entrar a ese río. Pero hoy, yo sé que sus corazones están ahí latiendo. No deje que su corazón se marchite. Su corazón, déjelo que lata, déjelo que viva. Y la fuente que lo va a hacer latir es la vida del Espíritu. La fuente que va a hacer que florezca y sea frondoso es la vida del Espíritu. No permita, siempre tenga algo presente en usted. Hay un Espíritu Santo que nos convence de pecado, y hay un Dios en los cielos que es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos todo el tiempo, pero siempre y cuando nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Porque mucha gente se arrepiente de labios, pero su intención siempre está ahí. Siempre está ahí. Ustedes son nacidos de nuevo. Ustedes tienen un corazón lleno de amor. Ustedes tienen un corazón lleno de la justicia de Dios, de la ley de Dios. Deje que el río del Espíritu fluya, y esa ley es cumplida. Y ese amor que obra, que esa fe que obra por el amor, entonces transforma nuestras vidas, transforma el mundo entero. Porque nosotros vamos a ser reconocidos por el amor que nos tenemos unos a otros. Nosotros no vamos a ser reconocidos por otra cosa. Las señales nos seguirán. Es normal en un hijo de Dios. Y eso es otra cosa que tenemos que empezar a creer todo el tiempo. Porque antes de orar por alguien, nosotros estamos dudando si se va a sanar o no se va a sanar. Antes de pedirle algo al Señor, nosotros estamos dudando si va a pasar o no va a pasar. Entonces lo que hacemos por un lado lo borramos con el otro y empatamos. Igualmente quedamos en cero. Mirar la ley de Dios desde la carne nos condena la conciencia, y mirar la gracia desde la carne nos lleva a que abundemos en pecado, y todo esto es un engaño. Mirar la ley desde la carne nos condena, pero mirar la gracia desde la carne nos lleva a pecar y nos engaña. Todo esto tiene que funcionar desde el Espíritu. Desde el Espíritu tiene que funcionar. Es algo que tenemos que tener certeros en nuestro corazón. Y así dice el Señor para esta casa y para todos los que están en el internet y para todo aquel que llegue esta palabra. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Vienen vientos, vienen los torrentes vientos del cielo que llenan los cuatro extremos de la tierra y traen un olor fragante, y ese olor es sanidad, y ese olor es milagros, y ese olor son señales, y ese olor es libertad, y ese olor es luz, una luz más brillante que la luz del sol, y ese olor es fuego, y ese fuego es más abrasador que el fuego abrasador del sol. Dice el Señor, esos torrentes vientos se llaman avivamiento, y los vientos traen la lluvia, y la lluvia se llama la presencia del Rey, y la lluvia alimenta la cosecha que crece y madura, y esta se llamará la gran cosecha de oro, la que yo recogeré, dice el Señor. Estas palabras es para los entendidos que sienten el viento y lo respiran y se regocijan porque saben que la lluvia viene para que la abundancia de la cosecha crezca. Son para los entendidos que saben que cuando los vientos vienen
saben que Dios viene en los vientos, pero saben que los vientos traen la lluvia, la que rocía en el campo para que la cosecha crezca y madure. Y esto es el avivamiento que viene, pero es para todo aquel que crea quién es en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Tú hablaste, nos enseñaste muchas cosas, y yo veo y respiro ese viento, porque siento la lluvia, Señor, esa lluvia tardía. Y ese viento que respiro es un viento que trae sanidad, que trae milagros, que trae señales. Y mi ser se llena de ese viento y oxigena mi cuerpo. Y ese es el que me dará fuerza para ir. Y me regocijo en la lluvia de tu presencia, porque sé que esa lluvia alimentará la cosecha y ellos crecerán y madurarán para el día de tu cosecha, Señor, para el día de la siega. He hablado estas palabras desde el Espíritu, y estas palabras empezarán y no caerán hasta que den cumplimiento, y el fin vendrá. En el nombre de Jesús. Ángeles suben y bajan, mirando la abundancia de cada quien que ha decidido creer en lo que Dios habla y ha decidido caminar en lo que Dios implantó en ellos mismos. En el nombre de Jesús. Amén.